publicados tanto en el Perú y el extranjero. Citaremos algunos. Usted fue aprista, bases para una historia crítica y apta. Sociedad, enciclopedia temática del Perú. El tiempo del miedo, la violencia política en el Perú, 1980-1996. La piel y la pluma, escrito sobre literatura, etnicidad y racismo. La sociedad virtual. Historia de la República. Vinieron los Serraceros, el universo mental del descubrimiento de América. Y nos anuncia la edición de un nuevo libro sobre Internet y las redes sociales, así como su investigación sobre la historia de la izquierda del Perú. A él, cada martes, lo leemos en la columna de opinión en construcción del diario La República. Fuertes palmas para recibir. Primero quiero agradecer la oportunidad de participar en este evento y saludar la aptitud de Heraclio Bonilla para lanzar desafíos y para propiciar lugares de reflexión y debate sumamente estimulantes. Cuando hablamos habitualmente de sociedad de información, pensamos en Internet, en las redes, con la gente chateando, comunicándose. Me temo que voy a hablar un poco de eso. Es algo que me dé tiempo para hacerlo. Pero primero quisiera señalar que cuando hablo de sociedad de información no me refiero únicamente a Internet y las redes. Son importantes, pero son expresión de un fenómeno mucho más profundo. Lo que voy a proponer es que estamos viviendo, y esto ha comenzado hace más o menos 4 décadas, ¿sí? En los años 70, una transición, un cambio de época histórico que supone el paso a una nueva fase dentro del desarrollo del capitalismo. El capitalismo, hasta donde hemos llegado, hasta el siglo XX, pasó por 2 grandes fases de desarrollo. La primera fue en el siglo XVI y fue de carácter mercantil, ¿no? Un capitalismo mercantil hegemonizado por España, Portugal, que con sus descubrimientos geográficos, la conquista y colonización, crearon un mundo unificado, crearon un mercado mundial y impusieron una primera división social, una primera división internacional del trabajo. Europa se reservó la manufactura, especializó a México y Perú en la producción de metales preciosos, oro y plata, a Centroamérica, las Antillas en la producción de productos agroindustriales, ¿no? Básicamente algodón y azúcar, y al África Negra la convirtió en un inmenso cazadero de mano de obra esclava. Este orden mercantil unificó, ya digo, es un capitalismo eminentemente comercial que no modificó en lo sustancial la forma de producir. La producción continúa siendo básicamente realizada por productores individuales, pequeños productores individuales, artesanos, campesinos. Y es solo en la segunda fase del capitalismo que se inicia a fines del siglo XVIII que hay un profundo cambio en la propia lógica productiva. Y esta segunda fase que se inicia, como he señalado, a fines del siglo XVIII y se extiende hasta fines del siglo XX, es lo que llamamos el capitalismo industrial. El capitalismo industrial se inicia con una gran revolución, una revolución industrial británica, y supone una profunda alteración en la lógica productiva. Los pequeños productores son reemplazados por la aparición de este nuevo complejo productivo, la fábrica. En la fábrica no tenemos productores independientes, sino tenemos lo que Carlos Marx denominó un trabajador colectivo. Cientos, miles, decenas de miles de trabajadores
que constituyen una sola unidad productiva al interior de la cual cada uno se especializa en la realización de una tarea parcial, particular. Esto que fue analizado por Adam Smith produjo una multiplicación asombrosa de la productividad social y cambió el mundo en una escala como no se había conocido en las décadas anteriores, en los 2 milenios anteriores. Supuso un cambio no solo en la lógica productiva, sino cambió el mundo, ¿no? Como la sociedad industrial aparece, las naciones, como la conocemos, son un fenómeno del capitalismo industrial, las naciones modernas. Aparece la emergencia de las grandes ciudades, la migración del campo a la ciudad, la urbanización, la crisis de la familia patriarcal campesina, la emergencia de la familia nuclear, y con el tiempo, bueno, la alfabetización masiva, una serie de logros también, ¿no? Esto, si comparamos en promedio la edad promedio de los humanos, sorprende saber que la esperanza de vida en la Inglaterra de la Revolución Industrial era de 26 años. Para comparar en el Perú, que no es un país desarrollado, ahora la esperanza de vida es de 71 años. Y en promedio la estatura de la población, para tomar otro indicador, ha subido 15 o 20 centímetros en los 2 últimos siglos. Ahora, la contrapartida de este conjunto de asombrosos logros creo que es la extensión del colonialismo, el imperialismo, las guerras mundiales, las limpiezas étnicas, los genocidios, la destrucción del medio ecológico, el medio ambiente, hasta llevarnos al temor de que la propia vida en el planeta pudiera no continuar siendo viable. Con sus luces y sus sombras, la sociedad industrial es un momento importantísimo. Quisiera detenerme en un par de detalles de esta, ¿no? La sociedad industrial pasa por 2 etapas diferenciadas. La primera, que comienza, como he señalado, con la Revolución Industrial Británica, está asociada al uso del carbón, la locomotora, el dominio de Inglaterra como nueva potencia hegemónica sobre el conjunto del mundo. Y hacia fines del siglo XIX hay una segunda gran revolución industrial, que esta vez tiene como lugar de ocurrencia Estados Unidos. Supone el reemplazo del carbón por los combustibles fósiles, principalmente el petróleo, la incorporación de la electricidad como fuente de energía. Supone la aparición de la cadena de montaje, Henry Ford, la Organización Científica de Trabajo, Frederick Taylor, y lo más importante, la aparición de la Sociedad Industrial de Masas. La Sociedad Industrial de Masas es el escenario donde nos hemos desarrollado, sigue siendo dominante en una serie de sectores, ¿no? Y ha modelado nuestra percepción del mundo. ¿Qué decir sobre la Sociedad Industrial de Masas? En primer lugar, que es un tipo de orden social que no es solo del capitalismo, sino también de los países socialistas. El horizonte de los socialismos surgido bajo la égida de la Unión Soviética, o en China, o Vietnam, Cuba, es la lógica de la industrialización, la masificación, la organización masificada de trabajo. No está ahí la diferencia fundamental, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los cambios que induce la masificación de la sociedad industrial de masas? En primer lugar, la masificación de todo. Se abaratan las cosas produciendo millones de mercancías idénticas. Pero esta producción supone masificar los procesos productivos, supone homogeneizar y estandarizar no solo las materias primas, sino los propios trabajadores, aparece así donde masa. Supone la masificación del consumo, mercancías idénticas suponen consumos idénticos, y los consumos idénticos llevan a la emergencia de estilos de vida masificados. Los principios de la organización industrial, la cadena de montaje y todo, incorporados a los medios de comunicación, nos crean los medios de comunicación de masas.
la cultura de masas, la educación masificada, la opinión pública masificada, el individuo masa. Y si vemos las preocupaciones de la sociología a lo largo del siglo XX, estas van por el lado de la masificación como un elemento que provoca la alienación de los individuos. La desaparición de la singularidad, de la particularidad. Las grandes distopías del siglo XX, estoy pensando en Un Mundo Feliz, 1984, Fahrenheit 451, van en esa dirección, ¿no? De un Estado totalitario que lo controla todo y que vigila a sus ciudadanos y que elimina cualquier rasgo de individualidad de las personas. Decía que esto tiene que ver no solo con el capitalismo, y diría que es en el socialismo donde se acuña la más terrible consigna masificante, ¿no? Creada por Mao Zedong, el individuo no es nada, la masa lo es todo, que tanto hemos escuchado en palabras de los líderes del Sendero Luminoso. Esa disolución del individuo, esa disolverse en la masa, la pérdida total de la individualidad, de la singularidad. Sin embargo, creo que somos conscientes de que, bueno, un elemento más, ¿no? Junto con la alienación, el otro elemento fundamental es la estandarización, la homogeneización, que tiene que ver no solo con la producción, sino también con los individuos. Que es lo que el filósofo Michel Foucault denominó la normalización. Una sociedad de masas requiere un individuo masificado. Y la masificación, la normalización para Foucault se da por dos estrategias básicas, ¿no? Una es la homogeneización. Educación masificada, programa único, textos únicos, Yo he estudiado en la unidad escolar y puedo decirles que la arquitectura de la unidad escolar donde estudié en Huancayo es idéntica a la de cualquier otra unidad escolar del país. Se abaratan costos, produciendo masivamente locales idénticos, programas de textos idénticos, programas de estudio idénticos, formando masivamente a los profesores y apuntando a ese mítico estudiante promedio, ¿no? El estudiante organizado. Por otra parte, va por el lado de la exclusión, ¿no? El aislamiento, la separación de los distintos. Los locos, las prostitutas, ¿no? Los alienados. Pero también las minorías sexuales, las minorías étnicas, la exclusión del distinto. Ahora bien, la sociedad industrial de masas, como decía, tuvo una serie de logros, pero luego de la Segunda Guerra Mundial empieza a mostrar graves límites. Y estos se expresan en primer lugar en una caída de la rentabilidad del capital. Entre mediados de la década del 40 y los 70 hay una caída continua de la rentabilidad. Las utilidades que se hacen por unidad de inversión son cada vez menores. Y es hacia los años 70, para pensar en el Perú, estamos en el periodo de las grandes reformas de Velasco Alvarado, que empieza a emerger la conciencia de que algo muy profundo está cambiando. En 1973, Daniel Bell, un importante sociólogo, publicó un libro titulado La sociedad industrial. Por ese mismo periodo, Ernest Mandel, un economista marxista, publica el libro El capitalismo tardío. Ambos juzgan que hay cambios muy profundos dentro de la lógica del sistema, en la lógica productiva y en la lógica cultural asociada al capitalismo como lo hemos conocido hasta ahí. El año 1976, un filósofo francés, François Lyotard, publica un libro titulado La condición postmoderna, en que dice que la crisis que estamos viviendo es la crisis de la modernidad, que el horizonte de lo moderno se ha agotado porque no ha podido cumplir sus promesas. Hay una crisis de los metarrelatos iluminadores, el metarrelato de la ciencia, el de la emancipación. Hay un desprendimiento de los textos, de los discursos generales, hay verdades parciales.
la historia no tiene un sentido, en las ideologías propuestas durante el siglo XX están equivocadas, etc. Ahora, conjuntamente con esto, y ya estamos hablando de sociedad postindustrial, capitalismo tardío, sociedad postmoderna, van a aparecer otra serie de términos para tratar de designar qué está pasando. Unos hablan de sociedad postcapitalista y otros de sociedad del consumo, otros de sociedad del ocio, otros de sociedad superindustrial, otros de sociedad de información, otros de sociedad del conocimiento. Esta proliferación de etiquetas que llaman la atención son anteriores a la caída de la Unión Soviética, no son provocadas por la crisis del socialismo, ya son anteriores a esta. Creo que son un síntoma muy claro de que hay la percepción de que algo muy profundo está cambiando. Y al mismo tiempo no hay claridad de hacia dónde llevan los cambios. El prefijo post es de carácter negativo. Lo post es más allá de, ¿no? Más allá de lo moderno, postmoderno, postindustrial, más allá de lo industrial, postcapitalista, más allá de lo capitalista, pero no dice nada sobre qué características tiene eso nuevo que debe emerger. Y creo que ese es un rasgo muy sintomático de fines del siglo XX que va a culminar con la sorprendente recepción que tiene un ensayo del cual ahora solo provoca sonrisas irónicas, que es el de Francis Fukuyama, El fin de la historia. Y el anuncio de que con la derrota del socialismo y el triunfo del neoliberalismo en lo económico y la democracia representativa en lo político, se ha acabado la historia. Creo que solo el enorme desconcierto frente a lo que está sucediendo permitió que se le diese algún tipo de credibilidad al semejante retorno. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que se está moviendo? ¿Cuál es la raíz de la crisis? Lo que propongo como hipótesis es que esto está, los límites de la sociedad industrial están contenidos en la propia lógica de la sociedad industrial. La gran elevación de la productividad que permitió la organización industrial, como lo señalé, se alcanzó a través de incorporar la división social del trabajo en el proceso productivo. Ahí donde un artesano hace un par de zapatos, haciendo todos los procesos, comprando la materia prima, cortando la suela, el cuero, dándole forma, hormándolo, cosiéndolo, pegándolo, etc., para sacar el par de zapatos completos. La organización industrial divide la producción de ese par de zapatos en un conjunto de tareas simples. Un obrero pega, otro cose, otro modela, otro corta, etc. Al final se tiene un par de zapatos que ya no es producto del trabajo de un obrero, sino de la suma del trabajo de muchos trabajadores. Ahora, a medida que se expande la sociedad industrial, los procesos productivos son cada vez más grandes y la organización es mucho más compleja. Cuando Adam Smith publicó su libro La riqueza de las naciones en 1776, puso como ejemplo la producción de alfileres. Y para hacer alfileres en un taller organizado industrialmente se requerían 18 tareas distintas. Cuando Henry Ford produce el primer Ford modelo T en 1906, este contiene 5.500 piezas y algunas piezas tienen miles de tareas para su constitución. Y por tanto hay que coordinar cientos de miles de pequeñas tareas. Pero la lógica industrial se impone no solo en la fábrica, sino se impone sobre el conjunto de las instituciones. Un ministerio de educación es organizado de la misma manera, ¿no? División social del trabajo, pirámide burocrática. Y cuanto más amplios son los procesos que hay que coordinar, estas pirámides burocráticas hacen más y más y más y más grandes. Hasta que llega un momento que se vuelven tan lentas e ineficientes que lo que se gana por división social del trabajo se pierde por la complejidad del aparato productivo. Y es eso lo que está pasando luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es el diagnóstico y cuál fue la salida que se trazó?
esto? Lo plantearon dos especialistas en la administración de empresas, ¿no? Hammer y Champi, en un famoso libro, Reingeniería. El problema, decían, es que la pirámide burocrática ha crecido tanto que la distancia entre la cúspide y la base es demasiado grande y esto no funciona. ¿Cuál es la alternativa? Achatar la empresa, reducir radicalmente la pirámide, deshacerse de una parte de los trabajadores del aparato administrativo. ¿Cómo deshacerse de trabajadores? ¿Qué es lo que se hace masivamente a partir de los años 70, 80? Ahí entran las tecnologías de la información y la comunicación. Claro. Las computadoras y redes aparecen de una iniciativa militar, ¿no? Las computadoras, la primera computadora que reciben, la primera computadora electrónica que reciben en el sistema 46 era parte del esfuerzo bélico norteamericano. Las redes surgen también y el propio Internet es una iniciativa militar originalmente. Pero son las necesidades de reorganización de la producción en esta crisis de productividad lo que va a generar la enorme demanda que va a lanzar a las computadoras y las redes. ¿Y esto qué va a producir? Ahí quisiera utilizar un ejemplo personal para indicar qué cambios se están produciendo en las tendencias básicas del capitalismo. Como muchos de mi generación, empecé a hacer investigaciones y a producir libros antes de la Revolución Informática. Hacer un libro era hacer un manuscrito, literalmente, con lapicero, rellenar cartillas, entregar a una mecanógrafa que pasaba todos los materiales. Esto se entregaba a los lectores para que opinasen, esto volvía, bueno, uno tachaba, añadía cosas, añadía papeles, manuscritos, si era necesario, creaba esas sábanas, cortar y pegar. Esto era maquinografiado otra vez, opinaban si estaba bien, bueno, incorporaban las últimas correcciones, esto era nuevamente tipeado y llevado a la imprenta donde volvía a ser tipeado. En las máquinas Composer que permitían cargar la caja, entonces el proceso había un tremendo trabajo secretarial, archivos activos, pasivos, conceptos que iban y traían memorándums, etc. ¿Qué ha cambiado? Que todas esas tareas las hago yo solo ahora. Mi mecanografío de texto y mi procesador de textos, imprimo en mi impresora lo que se necesita o se los envío por la red, por correo electrónico a los lectores. Modifico todas las veces que quiero el texto hasta que estoy satisfecho y lo entrego digitalizado directo a la impresa para que lo impriman. Es decir, se hacen el conjunto de las tareas anteriores, pero ya no son un conjunto de secretarias, mecanógrafos, conserjes, etcétera, los que hacen esos trabajos, sino que eso se ha reconcentrado. La lógica de división social del trabajo, particularmente en los sectores intensivos de información, se ha invertido. Y es eso lo que permite achatar las pirámides burocráticas. Ahora, esto supone un conjunto de transformaciones dramáticas en la lógica productiva, ¿no? Por una parte, supone el fin de la producción masiva. ¿Por qué se producían mercancías idénticas por millones? Porque era una manera de abaratar los costos. El mismo molde, el mismo diseño, la misma matriz utilizada en millones de productos y así se abarataban los costos. La consecuencia era consumo masificado. Pero ahora las máquinas son manejadas por computadoras y basta modificar el software para obtener toda la variedad que se quiera sin una elevación sustantiva de los costos. Es un ejercicio que les hago a mis estudiantes. No les pido que vean el atuendo que tienen todos y todos están vestidos distintos. Eso era muy distinto en los años 60. Otro ejemplo que puedo traer a mano es qué pasó con el arte por excelencia de la sociedad industrial de masas, el cine. Desaparecieron los grandes cines de 1000, 2000 butacas, desaparecieron este ritual de películas que estaban un semestre, un año en cartelera. ¿Qué tenemos? Multicines con 100, 150 butacas, 8, 12 películas ofreciéndose, pero también cine en televisión, canales especializados en cine en el cable, materiales en el formato multimedia, DVD, Blu-ray, consumo personalizado. Desaparición del consumo masificado y creciente orientación a lo personalizado.
Por otra parte, esto diría que produce cuatro grandes tendencias de la sociedad industrial de masas, donde ha habido no un cambio, sino un viraje de 180 grados. Tendencia central de la organización industrial de masas es la masificación, la materialización, la centralización, la localización. Masificación, no mercancías idénticas y a baratos costos. Materialización, la riqueza de una sociedad se mide por la cantidad de acero que produce, la cantidad de kilómetros que tiene de vehículos. Es lo material, lo tangible, la riqueza, ¿no? Cuanto más grande, cuanto más fuerte, cuanto más rápido, tanto mejor. Hay que ver los carros de los años 50, ¿no? Los gigantescos carros, hasta con aletas y todo. Eso es la sociedad industrial, masa. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Vivimos una radical desmasificación. Ahí donde todo era a lo masificado, vamos a lo desmasificado, en tendencia a lo personalizado. La desmaterialización, creo que su expresión más significativa es el carácter intangible que asume la riqueza. La riqueza no tiene tanto que ver con la producción material ahora como con el control de los procesos productivos, y eso es intangible. Privatización del conocimiento, patentes, royalties. Esta disputa de las grandes corporaciones para patentarlo todo. Ya han patentado más de 4.000 genes de nuestro cuerpo. Por si no saben, los genes que tienen cada una de sus células ya está patentado. Son propiedad privada y no de ustedes. Junto con esto, cuando hablo de descentralización, ahí es necesario distinguir la descentralización y la desconcentración. La producción sigue concentrándose, es decir, la propiedad está cada vez en menor número de manos, la riqueza se concentra cada vez más. Es pavoroso, ¿no? Unas 300 familias controlan una riqueza mayor a que controla el 40% de la población humana al otro lado. Y es la concentración. Pero no ha seguido la centralización, sino más bien hay un proceso inverso. La centralización era esta concentración de trabajadores en empresas cada vez más grandes, con miles, decenas de miles de trabajadores. Henry Ford llegó a tener bajo un mismo techo 103.000 trabajadores. ¿Por qué? Porque la única manera de coordinar procesos complejos era tener a todos bajo el mismo techo. Y esas grandes empresas han desaparecido. ¿Cuál es el paradigma de la empresa moderna de la tercera revolución industrial? Racimos de pequeñas y medianas empresas enlazadas en red. Pero esto supone además un cambio radical en la calidad de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo del capitalismo industrial clásico es una fuerza de trabajo no calificada, apta para hacer tareas repetitivas, fácilmente intercambiables. La producción de la época informacional supone la incorporación del conocimiento en la producción. Y eso diferencia los trabajadores. Eso tiene una consecuencia decisiva políticamente hablando, que es la desaparición del proletariado. Tener bajo un mismo techo miles, decenas de miles de trabajadores no solo era tener una fuerza de trabajo de una alta productividad, sino era tener un fenómeno social, ¿no? Una fuerza social y política de personas que compartían condiciones similares de vida, que estaban vinculados por solidaridades de carácter orgánico, que podían identificar un enemigo común, levantar un programa común. Allí era muy fácil que emergiera lo que Marx denominó la conciencia de clase. Con la desaparición de las grandes empresas, con la imposición de la pequeña y mediana empresa, y con la aparición de trabajadores crecientemente, que incorporan crecientemente el conocimiento, tenemos una creciente diferenciación de intereses entre los trabajadores que cada vez hace más difícil la emergencia de una conciencia de intereses comunes. ¿Cuál ha sido la consecuencia en las últimas décadas?
la crisis de los partidos de masas, de los partidos obreros, la crisis de los sindicatos, la crisis del horizonte de la revolución, la crisis del socialismo, la crisis de marxismo. Añadiría la crisis de las ciencias sociales, porque todos los fenómenos que he mencionado, incluidas las ciencias sociales, nacen en el horizonte de la sociedad industrial. Y cuando ese horizonte se agota, sus temas, su horizonte de problematización, sus paradigmas entran en crisis. Se trata de un conjunto de cambios pues, muy radicales, ¿no? Quisiera, bueno, en lo que me queda de tiempo, que creo que es muy poco, sacar algunas implicaciones sobre qué está pasando en el Perú y de qué manera esto nos toca. Estas transformaciones, como he señalado, se han iniciado a fines de la década a fines del siglo XX, se lanzan con fuerza en las últimas 2 décadas, que corresponden a la peor crisis que experimenta la sociedad peruana desde la guerra con Chile. Los años 80 son los años de Sendero Luminoso, la violencia política, 70.000 muertos, la crisis, el desastre económico del gobierno de Alan García, la segunda hiperinflación de la historia de la humanidad. Solo nos gana la Alemania de los años 20, ¿no? Tenemos el honroso segundo puesto en la historia mundial. Si es necesario recordarles, el 86 se cambia el sol que había imperado desde el siglo XIX por el INTI en proporción de 1 a 1000, y 5 años después hay que cambiar el INTI por el nuevo sol en proporción de 1 a 1 millón. Depreciación de 1000 millones, con una salida media de cero en 5 años. Inflación acumulada de 2.270.000%, un total desastre. Y en medio de este proceso, el mundo está cambiando y el Perú está viviendo una tremenda crisis. ¿Qué implicaciones va a tener esto para el país? Políticamente hablando, creo que va a provocar un tremendo trauma que se expresa en 2 formas dominantemente de inseguridad, ¿no? La inseguridad económica provocada por la hiperinflación. Los mayores recordamos que el horizonte de largo plazo con una hiperinflación son unos 15 días, porque uno no sabe qué va a pasar después. No hay cómo planificar nada, la total inestabilidad. Y la inestabilidad política, la pregunta de si el Perú va a ser viable, si va a sobrevivir al Sendero Luminoso. Y no exagero, ¿no? Bernard Arron, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, planteó en la Cámara de Representantes en abril de 1992 evaluar una intervención multinacional en el Perú, intervención militar para impedir el Sendero Luminoso. En esas condiciones, esta transición va a tocarnos con una gran fuerza, y quisiera dar un solo ejemplo para señalar la fuerza de del impacto de lo que está sucediendo, ¿no? Hay un cambio profundo, tremendo, en los sentidos comunes imperantes en el país. Los años 70, 80 a nivel popular están marcados por un horizonte de reflexión donde lo comunitario es central. La idea de que los problemas se solucionan con organización popular, con articulación de los pobres. Y eso, dicho sea de paso, permite sobrellevar la crisis provocada por la crisis económica, ¿no? Es el sustrato que permite la organización de las organizaciones de supervivencia, ¿no? El comités de madres, comités de vaso de leche, comedores populares, etcétera, que permiten paliar la crisis. La quiebra que provoca esta crisis lleva a que en los 90 se imponga con una fuerza tremenda el nuevo discurso centrado en el éxito, la competencia, el emprendedurismo. La idea de que la solución de los problemas es individual y que el otro, más que alguien con quien concertar, es un competidor con el cual tenemos que disputar para no estar en el de los proveedores. Ahora, en cierto sentido hay ciertas contratendencias al escenario que he descrito que nos han favorecido. Era previsible que este cambio provocase una caída de la demanda de materias primas en la medida en que los nuevos materiales
van sustituyendo a otros. Eso no ha sido así por el proceso de industrialización tardía de las dos principales potencias del Asia, ¿no? La India y la China. Estas son naciones que, aunque sorprenda, todavía para los años 70 tienen las 2/3 partes de población en el campo. Y que entren en un proceso de industrialización así colosal, un proceso de industrialización, de urbanización, que los convierte en grandes demandantes de materias primas estratégicas, lo cual ha permitido esta maravillosa coyuntura de elevados precios de los metales de la cual nos hemos beneficiado. Y eso ha permitido que se refuerce el patrón primario exportador, la lógica de comercialización primaria exportadora que nos ha caracterizado históricamente estos últimos siglos. Con la vulnerabilidad que eso supone, ¿no? Es decir, nos va muy bien mientras la demanda va bien, pero si los precios caen, como está empezando a suceder, vamos a tener problemas. En segundo lugar, diría, hay un excelente ejemplo de desfase. Tenemos un déficit terrible en un sector estratégico que es el sistema educativo. La sociedad de la información y el conocimiento tiene como factor principal el capital humano. Pero el capital humano está en muy serias dificultades en el país porque tenemos uno de los peores sistemas educativos del continente. Ocupamos el penúltimo lugar de acuerdo a las evaluaciones hechas en comprensión lectora, en matemáticas de los estudiantes. Y si esa crisis no es encarada y solucionada, tenemos un hándicap tremendo en términos de esa mano de obra calificada que se requiere. Ahora, hay creo una ilustración que me parece interesante sobre este desfase entre las nuevas demandas para la fuerza de trabajo, la calificación de la fuerza de trabajo y lo que ofrece el medio. Cuando hablamos de los conflictos entre haciendas entre minas y comunidades, lo que llena el escenario es el conflicto por la defensa del medio, el temor de la depredación del medio por las empresas. Hay otro factor de conflicto del cual no se habla mucho, pero que también es muy importante, que tiene que ver con la capacidad de absorber fuerza de trabajo local. Tradicionalmente las empresas mineras tenían como uno de sus alicientes frente a las comunidades generar una demanda de trabajo. Y para las comunidades la presencia de una mina podía ser la posibilidad de ir estacionalmente a trabajar y proveerse de un ingreso monetario. Conversando con gente del sector minero me dicen, bueno, en este momento la calificación que requerimos de la gente está a un nivel que ni el mejor de los comuneros puede cubrir. Tareas relativamente simples como el manejo de un camión supone un nivel de calificación que no tienen los comuneros. Y por lo tanto la mina no puede generar buena demanda de trabajadores. Puede generarla al comienzo para las tareas de infraestructura elemental, ¿no? Carreteras, reservorios, tampas de arreglado, pero luego no genera más empleo. En muchos casos las empresas tienen que traer trabajadores calificados del extranjero. Y ese es un factor adicional que complica la relación entre minas y comunidades. Por otro lado, quería, y con eso terminaría la presentación, detenerme en la crisis política. Hubo un horizonte muy importante en los años 80, precisamente entre los 70 y los 80, que se denominó el clasismo. Y esta solidaridad entre trabajadores, que era la clave para cambiar el país. ¿Qué ha sucedido a ese nivel? Diría que es interesante examinar qué pasó con el sistema político a partir de Velasco. Y en 68 Velasco Alvarado da un golpe militar y los partidos entran en receso por una década.
no porque lo repriman o lo persigan, sino simplemente porque la ejecución de la reforma de Velasco Alvarado los dejó sin fuego. Y lo que se impone en los 70, y es algo que sigue siendo una inercia, especialmente en la izquierda, creo, es que la política se hace a través de los gremios. No solo los gremios de trabajadores, sino también los gremios empresariales, ¿no? Cómo presionan los sectores ligados al capital, a la propiedad de la tierra, a través de la Sociedad Nacional Agraria, la Sociedad de Industrias, ADEX, todo aquello. Y el peso de las organizaciones izquierdistas se mide por la cantidad de bases sindicales que esas organizaciones controlan, y es a través de los sindicatos sociales de la política. Pero estas transformaciones han provocado una tremenda crisis de la clase obrera. Hay una retracción no solo relativa, sino absoluta en términos absolutos de la cantidad de trabajadores en el sector moderno, organizado, sindicalizado. Y esto provocó la crisis del sindicalismo. Hay un punto de quiebre que es el paro nacional del 19 de julio de 1977. Esa es la culminación de la fuerza acumulada por el movimiento clasista. Convoca la CGTP un paro obrero que moviliza al conjunto del país, la población, no solo los trabajadores sindicales, sino también los empleados públicos, los maestros, los campesinos. Las comunidades salen a las carreteras aledañas, bloquean las carreteras y, como me lo han dicho varios jefes militares de la época, ese día colapsó el sistema de seguridad del país. Veía declaraciones en una película que se acaba de estrenar sobre la izquierda peruana, la película de Francisco Lombardi, ¿no? Les recomiendo mucho. No, perdón, de Francisco Adriancén. Una entrevista a nuestro ex canciller, Rafa Rucayolo, que entonces era joven de la democracia cristiana, que cuenta que uno de los jefes de la revolución le dijo que la noche del 19 de julio estaban esperando el manifiesto de insurrección, porque pensaban que había una insurrección en marcha que había triunfado. Ese es el punto más elevado de esa forma de hacer política, pero esa misma noche la Junta decide el despido de 2 dirigentes sindicales y 5.500 dirigentes son despedidos y el movimiento sindical es descabezado. Y los trabajadores no tienen la fuerza en adelante en las décadas siguientes para revertir esto, y cada vez el peso de los sindicales es menor y menor. Creo que es una extraordinaria metáfora que lo que era uno de los templos del sindicalismo fascista, la Federación Gráfica de Obreros, terminara convertido a mediados de los 90 en un chichódromo. Alquilada por esta chicha porque no había más actividad sindical. Entonces quisiera, y termino con esto, señalar que aparte de los pecados y errores que habitualmente se señalan en la izquierda y creo que son correctos, hay también este conjunto de cambios sistémicos, y lo que habría que reprochar es la incapacidad de entenderlos y de poder procesarlos. Bueno, termino con esta presentación. Muchas gracias. Panorama, sí. Fueron 5.000 dirigentes. ¿Preguntas? No hay preguntas, creo, porque es tarde. ¿Tú crees que no? No, llevamos de las 8.